Esto y Les Fartures, con David Castañón. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañar. Pena me da que regada que se la sabe de tanta boda, claro. Fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos. Se la saben estos pavos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche. Bueno, impresionante que suene Chayanne en este programa de radio, pero ya sabéis que los invitados, en este caso invitadas, son los que escuellen la canción que va a sonar. Acabo de enterarme de un dato que me tiene fascinado. Sandra, ¿casástete el día, ¿cómo ye? El día que nació Chayanne? Bueno, sí, no el día que nació Chayanne. El día de su cumpleaños, vamos. Exactamente. El día de su cumpleaños. De su 57. 56-57 cumpleaños. O sea, ¿te acuerdas del día de tu boda por cumpleaños de Chayanne? No porque te casaste. Y porque está escrito en el anillo. Pero bueno, sí. Fan de Chayanne. 28 de junio. Vale, fan de Chayanne a muerte. A muerte. Sí. Mucho. Vale. De verdad que estamos diciendo que yo vi el otro día un vídeo de él, salió en Twitter o no sé dónde. El tío está sigue impresionantemente bueno, ¿eh? Ojalá nosotros también, pero claro. No, se lo ha llevado todo él. Sí. No, es que tiene un pacto ahí con el diablo. Sí, tal cual. Iba a insultarlo, pero no. No, porque igual salgo mal de esta entrevista. Bueno, estoy con Sandra Gómez, saltando la dieta. Sandra lleva uno de estos casos que yo creo que nos conocemos de coincidir en muchos eventos de va años. Sí, de vinoteo. De vinoteo ya, de las catas de cuando vinoteo. íbamos a vinoteo, puede ser, sí. Sí. Es verdad. Pero que el salto espectacular en las redes sociales que diste fue, bueno, yo creo que uno de los más grandes casos de éxito que tenemos en Asturias, ¿no? Cuéntame un poco cómo nació toda esta historia. Bueno, yo empecé a crear contenido en redes sociales, concretamente en YouTube soy de esas que empiezan en YouTube, aunque lo he ido abandonando y ayer decidí retomarlo. Ajá. Pero bueno, yo empecé en YouTube en 2016. Vale. Me acuerdo hasta el día, el 31 de enero del 2016. ¿Cuándo no estaba tan de moda? Pero igual había más pasta que ahora, no lo sé. Sí, se ganaba más, vale. Con poco se ganaba más que ahora no tanto. Empecé en YouTube, la primera receta que hice fue una empanada de cecina y queso de cabra, que casualmente ayer que decidí volver otra vez a darle fuerte a YouTube, fue la receta que volví a subir ayer. Ajá. O sea, el canal no está cerrado, está ahí, vale. Pero lo tenía un poco abandonado. Y empecé porque yo estudié matemáticas y es una carrera dura. Correcto. Es bueno, dura. Ganes, sí. Sí. Y, a ver, yo no me considero tonta, evidentemente, pero tampoco soy de los cerebritos que había en mi carrera. Bueno. ¿Vale? Entonces me costaba mucho más que a otras carrera personas. Dura. Yo conozco matemáticos y una carrera dura. Es dura. Entonces yo ya estaba con mi actual marido, que también estudió la carrera, y a mí se me estaba haciendo cuesta arriba. Y me dice mi madre, pues busca algo que hacer para evadirte un poco de la carrera. ¿Debe ser la única mujer en la carrera de matemáticas? ¿Puede ser? ¿El qué? ¿Que era la única mujer? Sí. No, cuando yo empecé eran 4 chicos y el resto éramos chicas, éramos 40. Sí, debió de ser una promoción rara, ¿eh? Vale. Porque luego empezaron a ser todo hombres. Vale. Pero sí, cuando yo empecé eran 4 o 6 chicos, no me acuerdo exactamente. O sea, más que ir él a por ti, fuiste tú por él, entonces. No. Fue él a por mí. Vale, bien. Vale. Venga, sigue. Pero... que te corté, perdón. Pero eso, entonces me dijo mi madre, busca algo que hacer mientras la terminas, porque me estás haciendo gastar dinero en segundas matrículas, que no, coge menos... Y terceres pagué yo también. Me dijo, coge menos asignaturas, claro. Sácalo en más años, que al final no es una carrera que tenga todo el mundo, y busca algo que hacer. Y dije yo, ¿y qué hago? Porque un trabajo en plan, trabajo, entonces no lo voy a sacar. Claro. Me dijo, hay una amiga mía que tiene que la nuera sube vídeos a internet de juguetes, que además son de aquí de Asturias también. Y digo yo, vídeos, sí, y está ganando dinero. Claro, cuando llegué yo ya no se ganaba tanto, pero yo para allá fui. Y empecé a subir y dije yo, mi madre, ¿de qué hago vídeos? Y dice, de cocina, que te gusta mucho. Y digo yo, venga, pues vale. Y fue animada por mi madre y me ha ayudado mucho mi madre. De hecho, el libro, que lo tenemos aquí delante, la dedicatoria es a mi madre porque sin ella no existiría este libro. Claro. Pero ni este libro ni nada de lo que tengo.
Muy bien. Pero tú empezaste así un poco con recetas sencillines, digamos, que cualquier persona, cualquier muñón como yo podríamos hacer. Y ahí diste con el éxito, ¿no? Porque digamos que hay otros, youtubers, gente que se va subiendo, que hace cosas, cosas muy raras, sobre todo con la inclusión de MasterChef, que yo creo que aquí, a ti te pilló ahí en ese momento, ¿no? Sí. Pero tú fuiste a lo más fácil, a lo que podemos hacer en poco tiempo y que esté rico. Efectivamente, yo te puedo subir algo complicado, ¿eh? Y he subido yo vi cosas ya un poco elaboradas. Sí, exacto. Pero no me funcionan. O sea, yo a lo mejor digo, venga, voy a hacer una carne guisada, voy a hacer un... No. Funciona el sándwich, los tacos, o sea, cosas muy fáciles. Entonces, bueno, pues por ahí intento tirar, aunque de vez en cuando, pues a mí me gustan también las otras recetas. Claro. Entonces, a veces, pues aunque sepa que va a funcionar un poco menos, es como el dulce, me funciona menos. ¿Ya? Supongo, claro, tú ahora que tienes estadísticas de todo, entiendo que más o menos sabrás por dónde van los tiros, pero diste con ese nicho y claro, yo lo que te buscan, a veces es complicado porque estamos hablando de 2016, ¿puede ser? Sí, cuando empecé. Son 10 años en los que tienes que estar continuamente haciendo recetas. Efectivamente. Y reciclándote, ver las tendencias, adaptándote a los nuevos formatos. Yo qué sé, llegó de YouTube, llegó Instagram, pues venga, hay que adaptarse a Instagram con su algoritmo, hay que adaptarse a TikTok con su algoritmo. No todo gusta igual en las mismas redes. Eso. Esas cosas y algo que tienen que saber la gente, ¿no? Porque siempre piensan que, esta moza llegó Beso el Santo, hizo una receta viral, taca. Hay un trabajo detrás de la de mi madre, ¿no? En este caso, de la de tu madre también. A mí la receta del sándwich, que digamos que es la que se me viralizó en Instagram, para que te hagas una idea, la subí... Uy, espera, que este vídeo no es. Vale. El 18 de enero... Mira, mi aniversario de novios. El 18 de enero... Este me lo sé, no por Chayanne. Para que veas. El 18 de enero del 2024. Y ese fue el vídeo que se me viralizó y que hizo que llegara a tener los seguidores que tengo ahora. Tampoco es que tuviera pocos. Tenía en ese momento 80.000, me parece. Bueno, que es muchísimo. Sí, pero era constancia de... Yo me planté en mayo del 23, dije... Instagram lo está petando... Yo tenía como 16.000 seguidores o algo así, pero simplemente compartía lo que subía en YouTube como para que la gente fuera a verlo. Y dije, ahora la gente está haciendo contenido para Instagram, voy a hacer lo mismo, pero quiero subir rápido. Y hice receta por día. Claro. Dejando a lo mejor un día o dos de la semana. Claro. Sin subir receta. Claro. Entonces el trabajo fue... O sea, tú 5 días a la semana... subí una receta. Una receta cada día. Sí. Con una preparación detrás, entiendo... Sobre todo los primeros meses. Claro. De cara a septiembre, un poco, porque yo también daba clases de matemáticas particulares, entonces, de mayo a septiembre, digamos, ya es cuando más o menos mayo empiezan a terminar todos los niños, tal, septiembre vuelven a empezar, entonces de mayo a septiembre, una receta por día. Ajá. Luego ya bajé un poco el ritmo porque con las clases y con todo... No podía vivir, efectivamente. Claro, porque una receta... a ti te lleva horas. No solo preparar la receta, grabarlo también. No, claro, porque tienes que cambiar planos, tienes que escoger... Bueno, yo no voy limpiando, que eso me lo dice mi madre. Yo cuando mi madre todavía viene a casa y me ayuda, veo el cielo abierto. Claro. Porque mientras yo ensucio, ella limpia. Claro. Pero cuando no está mi madre, yo voy amontonando y luego ponte a recoger, que eso también es trabajo. Claro. Y luego una cosa que a veces no se vale... Sí, porque tú lo que lleva logística, vale, más o menos todos los que cocinamos, faiste una idea del trabajo que lleva. Pero a mí hay una cosa que me abulta todavía mucho más complicada que durante tantos años puedas ir subiendo cosas distintas. Vale que hay algunas cosas que pueden ser variaciones o repites, tal. Pero básicamente estás subiendo cosas nuevas en un mundo en el que no solo tú, sino que hay muchísima gente y muchísima gente asturiana que cada vez va subiendo más cosas. Entonces, y es muy complicado. Sí, a ver, al final todos nos alimentamos de todos porque yo veo una receta de alguien y más o menos la haces, puede ser la misma receta porque ya, por ejemplo, sándwich Montecristo, que es el que se viralizó, yo no lo inventé. Evidentemente, tiene muchos años. Hay muchos creadores de contenido que lo han subido y hay muchos creadores de contenido que lo han subido detrás de mí, porque han visto que se me viralizó. Pero pues el mío gusta, pues quizás pues, por cómo lo explico, hay varios factores que creo que influyen, aunque yo no lo hago aposta, porque tampoco tengo tiempo para estar analizándolo tanto. Hay gente que sí, que solo vive de las redes sociales y entonces
lo tiene todo súper mega analizado. Pero ese vídeo, salgo al principio abriendo el sándwich y se ve el queso, tengo las uñas pintadas, que generó mucho debate y también me ayudó a la viralización. ¿Ah, sí? Sí. Polemiquina por Sí, cocinar con tampoco- las uñas. Yo las llevaba pintadas porque me apetecía. Pero no eran ni largas tampoco. No, eran cortas, pero era un ¿eso? azul muy, muy intenso. Ah, Entonces, la gente, esas uñas, no se cocina con las uñas pintadas. Señora, estoy cocinando en mi casa. claro. Claro, no tengo un restaurante ni... Efectivamente. ¿Se cocina con guantes? No, porque Ya. es más antihigiénico. No te das cuenta de que tienes las manos sucias. Claro. Entonces, pero bueno, todo eso genera... Entonces hubo varios factores que hicieron que se viralizara y la receta en sí, que es muy llamativa, es un sándwich potente. Ujú. Entonces mucha gente la replicó detrás, pero pues sí que tiene muchas visitas, pero mi vídeo pues gustó a más gente por X cosas. Pues yo qué sé, a lo mejor lo explico más detallado que otra persona o le gusta cómo lo explico. Bueno, y luego tú ya es muy... Mira, yo lo de que dabas clases particulares no sabía, pero ya es muy didáctica. Sí. Y eso notase mucho. Hay gente que sabe muchísimo en cocina, por ejemplo, pero luego a la hora de transmitirlo tú lo ves que tiene un problema. Y en este caso tú transmites muy bien. Sí, porque además yo creo que no tengo... Bueno, creo no, te lo digo yo ya. No tengo un vocabulario muy complicado de entender. Claro. Yo te digo, hasta que la cebolla se dore o Ya. se poche, que pochar sí Claro. lo sabe todo el mundo, pero que no empiezo... No, porque tampoco yo te lo explico como lo ves. Ya. Cuando la cebolla esté dorada, paras. Y luego hay otra cosa que veo también, y es que fais cosas, a ver cómo te lo cuento, distintas. Quiero decir, en el momento en que tú empezaste, bueno, pues hacer sándwich o hacer tacos o hacer alguna historia así, no era tan común lo que se nos ofertaba sobremanera aquí en Asturias, ¿no? Sí que podíamos ir a canales de YouTube de otras personas y ahí topamos lo que nos dé por la gana. Pero en Asturias siempre íbamos un poco más a lo tradicional. Y tú te saliste un poco de eso y ofrecías contenido también distinto. Sí, yo tengo recetas asturianas, de hecho en el libro hay muchas recetas asturianas. Vamos a hablar ahora del libro, sí. Sí, pero digo que tengo, y en YouTube sobre todo, tengo muchas recetas asturianas, tengo la fabada, tengo frisuelos, bueno, tengo bastantes cosas asturianas, pero mucho que no. Claro. Entonces son recetas que la gente, pues, ¿qué tengo en la nevera? Una tortilla de trigo, que me encanta hacer recetas con tortillas de trigo porque me gustan mucho y son muy versátiles. Un poco de pollo picado, que también me encantan las recetas con pollo porque es una carne que es barata en todos los países, que le gusta a casi todo el mundo, a los niños. Entonces, yo creo que ese cúmulo de cosas, de que hago recetas muy sencillas con cosas que tienes por casa, con ingredientes que gustan a prácticamente todo el mundo, pues yo creo que eso... Sí, porque ahora, vale, yo qué sé, casi en cada esquina, aparte de haber una tienda de café especialidad, hay siempre una tienda de productos exóticos de otros Sí. países, ¿no? Pero de aquella ya era muy complicado conseguir ciertos, pues yo qué sé, hasta la soja ya era complicado conseguir. Yo creo ¿no? que las tortillas de trigo hace 10 años se empezaban a Claro, utilizar. claro. Y yo ya tengo tacos Claro. hace 10 años de pollo. Claro. Por eso digo que con cosas afalladices que podíamos atopar más o menos con normalidad en un supermercado. Y bien de precio, que también eso es importante. Es importante, ¿no? sí, sí, Vale. sí. Te acabo de más o menos creer entrever que con 233.000 seguidores no vives en exclusiva de esto. Tienes que No, hacer más cosas. a ver, ya. Tengo varios problemas, David. Vale. Uno, no Pues pido. si yo te contara... Uno, no pido. Bueno, ya. No, es que eso es importante. Ya. O sea, creo que es un defecto mío. No pido, me da muchísima vergüenza pedir, pero es que hasta marcas con las que tengo confianza, Ujú. asturianas, que me han dicho el otro día, vamos a ver, como tú a tu madre te da vergüenza pedirle la O comida, sea, ya, no. ya te dicen ellos, por favor, cóbranos. No, en este caso era un producto, ¿vale? Vale. En este caso era un producto, pero me dijeron, ¿tú cuando vas a casa de tu madre te da vergüenza pedirle un plato de comida? Ya. Pues a mí no te da vergüenza pedirme una botella, Claro. porque en este caso era de bebida. Vale. Pero no pido ni siquiera producto, o sea, eso es un problema. Vale. Entonces lo sé. Otro, a veces yo al poner precio, ahora te cuento, es que tengo, o sea, gracias a las redes sociales tengo mi trabajo que es principal ahora, y entonces veo por delante y veo por detrás, porque ahora tengo una agencia de marketing. Sí. Y a mí ahora me llegan precios para marcas de las que llevamos las redes sociales, de creadores de fuera de Asturias, con menos seguidores que yo, y digo, pero yo soy Perdón. imbécil. Ya. Hablando bien, Claro. bueno, hablando mal en este caso, soy tonta, porque yo no pido esto, o sea, es que me da hasta puro pedir Ya. dinero, o sea, mucho dinero. Ya. Pido, ahora aprendí a pedir, cuando me vienen a ofrecer o a pedir una colaboración, he aprendido a decir, sí, pero lo tengo que cobrar porque yo la luz no la pago del aire.
Claro. Yo los ingredientes no los pago del aire, el tiempo lo tengo que valorar. Pero todavía me cuesta mucho pedir. Por eso no vivo en exclusiva de las redes sociales. Bueno, pero vamos a hablar también de la agencia de comunicación que en Tamastis va relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, un año tiene. Eso. Pero a mí préstame lo primero, centrarnos en el libro. Sacaste mis recetas infalibles. Sí. Cuéntanos qué es eso. Y sobremanera, que estamos aquí por los perres, ¿dónde poder comprarlo? Bueno, pues primero voy a decirte, ya que estamos por les perres, te voy a decir dónde se puede comprar. Vale. Se puede comprar en canales de venta digital como Amazon, Fnac o La Casa del Libro, y en la web de la editorial, que es dashbook.es. Vale. Y si Ahí no, se puede van a tu red, te busquen a ti en Saltando la Dieta en cualquier red social. Eso, y ahí que me tienen pregunten. un enlace, te preguntan a ti, Exacto. si no, tienen Hay un también enlace. un enlace para... Exactamente. Y si alguien me conoce físicamente y lo quiere, tengo yo unos cuantos en casa también. Vale, perfecto. Y ahora cuéntanos qué lle. Vale, pues en mis recetas infalibles hay 66 recetas fáciles, 66 mentira. Porque tengo un anexo con alguna receta básica. Ajá. Entonces es algo más de 66. Vale. Son 71, me parece, o 72. No sé cuántas tengo en el anexo ahora mismo. Pero son recetas del día a día y de ocasiones especiales, porque también hay unos frisuelos rellenos de marisco y gambas. O sea, de marisco y merluza, perdón. Ajá. O de gambas y merluza. Es que no me acuerdo ahora mismo, porque esos frisuelos los hago muchas veces de muchas cosas. Y creo que metí los de merluza y gambas. Vale. Está el arroz con leche, hay mucha receta asturiana. Hay mucha receta de mi familia. Están las albóndigas de mi abuela, que son las mejores albóndigas del mundo. Está el caldo gallego de mis otros abuelos. Como lo hacen ellos, porque en cada casa es igual que la fabada. Claro. Hay gente que le pone la cebolla y se la tritura, y hay gente que no le pone ni la cebolla, o sea, depende. Ujú. Hay receta de mi suegra, unos pimientos rellenos, que la primera vez que los comí así fue en su casa, y desde entonces es una de las recetas que hago, bueno, hace mucho que no la hago, desde que hicimos las fotos del libro, pero luego están recetas infalibles, claro, como su propio nombre indica, como mis tortillas. Que es lo que ¿Qué más- te pasa con las tortillas a ti? es lo que más le gusta a mis amigos. Entonces, cuando Vale. mis amigos vienen a casa, porque mi casa es una casa de campo, entonces no hacemos ruido, o sea, sí hacemos ruido, pero no molestamos a nadie. Efectivamente. Entonces, el lugar de encuentro es mi casa. Ajá, Además, no tienen que cocinar porque ya lo hago yo. claro. Y siempre quieren tortillas. Por lo Y menos adem- llevarán algo para beber o la sidra, No. ¿no? Ni eso tampoco. Lo que sí, como nosotros, que esto le suena raro a la gente mayor con la que yo me relaciono, que son mi socia y mis padres. Le suena raro. Pero es que nosotros vamos a medias hasta cuando vamos a casa de alguien. Entonces, lo que sí me dan es a medias la compra. Ah. Eso sí, pero es que lo hacemos así Mira desde qué buena el manera. Sí, principio. sí. Ah, vale, mira, oye. Entonces yo al acabar el día les Bueno. digo, salimos a 6 euros. Vale, perfecto. Pero porque, claro, nosotros pues somos una generación que todo fue así desde el principio. No, y a mí me parece estupendo porque si tienes que poner tú la casa, aparte de luego de cocinar, luego limpiarlo. Sí. Si para encima van siempre a tu casa y No, no pero lo lleven. Vale. cuando vamos a casa de alguno de ellos, no suelen cocinar, suelen pedir por delivery y cada uno se paga lo suyo. O sea, Vale, que es vale, como vale, ya vale. está muy instaurado en nuestro grupo de amigos. Sois muy mozos para mí ya, Sí, ¿eh? sí. Aquí el que da bien, no. Sí, está bien. Aquí está cada bien, uno está bien. paga lo suyo. Está bien, vale. O sea, que entonces tus tortillas Les tienen... encantan. Vale, Y mucha- cada vez que vienen a casa, que es mucho, intento pensar una nueva tortilla de diferentes rellenos Vale. para que prueben. Me dicen, esta sí, esta no, me gustó más aquella otra. Entonces voy testeando con ellos. Pero escucha una cosa, yo en este libro que tuve huellándolo un poco, ves cosas con elaboraciones ya un poco más complicadas, ¿no? Los frisuelos que te Vale. contaba antes, rellenos, creo que son de gambas y merluza, es que no me acuerdo ahora mismo cuáles metí en el libro. Esos sí, esos son más tirando a Navidad. Las fabas con almejas. La fabada, a ver, no es que lleve elaboración, pero bueno, Bueno. hay que tener ahí Sí. el ojo. Lo más Vale. importante es la materia prima. Pero luego también sigo fiel a mi esencia y hay entrantes fáciles, hay principales fáciles. Vale, y una cosa, bueno, el libro está muy guay, las fotos son muy buenas. Son de una fotógrafa mallorquina afincada en Asturias, que es Ajá. Luma Fotografía. Vale, mira, no la conozco. Y no, pero lleva aquí poquito, Son está muy guapas, junto ¿eh? con Muy guapas. con su novio, tienen la empresa Almadrón, que es de fotografía, vídeo, con dron y todo. Y los estilismos son de Ana Fuertes, que es mi socia, que es Ana Tables Styling en Instagram, y Ujú. todos los estilismos de las fotos son de ella. No, claro, encima enchufada, ¿eh? Claro. Todo lo que debe tener ella en casa para Pues, montarte tú no una sabes, mesa. fueron 4 sesiones de fotos para hacer los 66 recetas. Claro. O sea, hicimos a 16, 17 recetas por día y tú no sabes
todo el material que hubo en mi casa. Claro. Y luego una cosa muy guapa, y es que tú tienes las recetas explicadas de forma, como decís antes, de forma muy sencilla, pero tienes un QR que te lleva hasta tu vídeo explicándolo, ¿no? Si hay vídeo de esa receta, va al vídeo. Por ejemplo, de la fabada, pues sí que hay vídeo. Lo que pasa es que es un vídeo antiguo y vamos mejorando la manera en la que grabamos, en la que comunicamos y todo, ¿no? Entonces, gracias a mi marido, que también voy enchufada por todos lados, esos QRs redirigen a mi web, no están redirigidos directamente a YouTube. Así que si yo ese vídeo lo mejoro, en un futuro la gente va a ir al nuevo vídeo mediante el QR. O sea, está ya todo bastante pensado. También, si por ejemplo esa receta no la tengo en vídeo, te lleva una receta parecida o una variación. Vale. O por ejemplo las croquetas o las cremas de verduras, que las tengo en robot de cocina en YouTube. Esas te llevan a la receta para hacer en Thermomix, por ejemplo, o el robot de cocina que tengas. Vale. Bueno, claro, si vives en una casa de campo y es medianamente grande, tienes que tener una cocina brutal, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, tiene poco almacenaje, No está mal, ¿no? pero sí. Bueno, y todo esto te llevó a que dieras el salto ya más profesional y montaras una empresa de eventos y comunicación con tu compañera, socia y amiga también, Sí, ¿no? Ana Con Tables Vale. Bueno, Ana Tables Styling en las redes sociales, Ana Fuertes en su DNI. Sí, montamos hace un año una agencia de marketing y eventos. Que se llama AS. AS Marketing y Eventos, Vale. exactamente. No nos rompimos el cuerno. No. Ana y Sandra, AS. Correcto, yo ya estaba viendo, cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí no Sí, hay sí, mucho... Sí, nos... El naming, ¿eh? Eso fue cosa mía. Bueno, Y dijo, Ana, mira, suena bien, ya lo está. sencillo y yo lo más guapo, siempre. Exactamente. Y nada, ella ya colaboraba con otras agencias de marketing, pero bueno, al final era colaboración, no era tal. Yo también quería, al final, aunque yo estudié matemáticas, que ojo, se utiliza, ¿eh? Sí, claro. O sea, hay muchas cosas que utilizo en nuestro día a día. Pero aunque yo estudié matemáticas, donde me sentía cómoda eran las redes sociales, entonces yo me preparé en varios cursos de la Universidad de Oviedo y tal, en marketing digital, y le dije, Ana, vamos pa'lante juntas, hijo, pues pa'lante. Y nada, hacemos sobre todo gestión de redes sociales, pues de empresas, de marcas, Estamos especializadas en gastronomía, aunque no solo hacemos gastronomía. Tenemos una inmobiliaria, tenemos una tienda de decoración, o sea... pero sí que estamos más cómodas en gastro porque es lo que más controlamos. Y venís un poco les dos de Simundo también, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Y luego organización de eventos que, bueno, tú estuviste en uno de los que hicimos. Sí, muy guapo, por cierto. Muy bien. Sí, bueno, ¿Se puede decir o qué? Sí, puedes decirlo. Vale. Fue el 5º aniversario de Migalla. Efectivamente. Y no, ahí a tu trapo, muy bien. Hostia, el sitio, lo que comimos, todo preparado, el timing, muy bien, todo muy bien. Hubo un fallo, pero fue por poco entendimiento en el sitio, que fue, bueno, el audio, pero eso no era cosa nuestra, el audio que tenían ahí, si lo llego a saber, llevaba yo audio, pero bueno. Bueno, luego si mezclas a asturianos y muchos de ellos de la cuenca minera que había allí, ya sabes que el nivel de ruido va a ser... Sí, y luego una tarima. Faltó una tarimina para que estuvieran un poco altos, pero de todo se aprende. Sí, puede ser. De todo se aprende. Y nada, con Migalla precisamente nos hemos asociado para los eventos de Migalla, que hacen mesas dulces y tal, y vamos a hacer nosotras el montaje de las mesas. Muy bien. Así que bueno, fue un lanzamiento ahí de Migalla Eventos y del 5º aniversario, que fue nuestro primer evento un poco grande, habíamos hecho cosas pequeñas, y yo creo que gustó. Pero daste cuenta, en 10 años, de algo para ir compatibilizando mientras vives estudiando. Tu propio libro, el pelotazo en redes sociales y ahora una nueva carrera gastronómica y de eventos al rodio de lo que lleves trabajando durante 10 años. Sí. Y un camino impresionante. Es que al final yo llevo 10 años en las redes sociales sabiendo cómo se comporta la audiencia, sabiendo lo que gusta, y yo dije, a ver, tú tienes una marca de, por ejemplo, Migalla de dulces, tú sabes de tus dulces, pero de las redes sociales no tienes por qué saber. Tiras para adelante como puedes. Claro. Hay gente que sí, porque además le gusta y tiene facilidad, pero... Y dije, pues ahí es donde yo quiero estar. Quiero a esas personas que ellos saben de sus dulces, que me van a enseñar de sus dulces, yo voy a pensar
ideas de vídeos, de foto, de cómo comunicar su marca para que la gente la conozca. Y es verdad que mucha gente espera que yo teniendo 200.000 seguidores al día siguiente ellos tengan 10.000. No va así. Yo, gracias a que estoy en las redes sociales de continuo, sé que la constancia es el mayor premio. Entonces, de hecho, con la inmobiliaria que te estaba contando, llevamos unos 7 meses trabajando y cuando se empieza a viralizar es ahora. Al principio, claro, parecido a como estaba antes, solo que con una estética mucho mejor y mucho más cuidada. Y ahora sí se empiezan a ver insistir mucho todos los días. Y luego además hay una cosa que tienes que estar continuamente al día porque va cambiando, además. Efectivamente, Claro. Los trends, los vídeos que se hacen. Tú puedes tener una idea y entonces la tiras para adelante, puede funcionar o puede no funcionar. Pero si hay otras ideas que funcionan, cópialas, dales tu esencia, tu toque, pero al final es lo que la gente quiere ver. Entonces, ¿por qué crees que ahora hay tantos sándwiches Montecristo? Porque el mío funcionó y la gente quiere hacerlo también. Pero bueno, es así. Igual que yo veo otra receta de otra persona que funciona y pues la intento hacer igual o le doy un toque mío, pero y también sé que me va a funcionar si a otra persona le funcionó. Bueno, Sandra Gómez, Saltando la Dieta, buscadla en redes sociales, podéis atopar el libro de ella, ya os digo, en vuestras redes, en las redes sociales de ella, también en FNAC, en la Casa del Libro y en Amazon. Vale. Y si no, pues también veis que organiza un montón de cosas. Si necesitáis cualquier cosa de un eventín o un evento grande, les llamáis y vais a quedar muy contentos. Muchas gracias por venir a Les Fartures. Muchas gracias a ti. Y un abrazo fuerte.